se puede entender que Efesios contiene todo lo que un cristiano necesita. Ahí está descrita bastante instrucción de edificación para la iglesia, para que no descuiden ninguna de las áreas en su vida diaria. Y quiero que abra conmigo esta carta en el capítulo 6, el versículo 12, un versículo muy, muy conocido, pero que hoy intentaremos encontrar el verdadero significado para poder poner en obra en nuestras vidas. Y la Escritura dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces yo he dicho, amados hermanos, que cuando yo leo la palabra de Dios, en la primera lectura, por lo general no entiendo absolutamente nada. No sé si le pasa a usted lo mismo que a mí. Yo leo y me quedo así, ¿eh? ¿Y de qué está hablando? Pero este pasaje hemos leído muchas veces y lo tenemos ahí como, sí, así dice la Biblia. Pero hay una verdad aquí que no está oculta, está explícita en la palabra de Dios, pero que sin embargo el creyente la toma como implícita, como algo que está por ahí de encontrar de alguna manera. No, es una realidad totalmente visible a los ojos espirituales. Así debería ser. Si no es así, hoy vamos a mirar de una manera diferente. Esta palabra tiene como título la batalla invisible. La batalla invisible. Vivimos en un mundo donde lo que vemos no es todo lo que hay. Detrás de cada crisis, detrás de cada tentación, detrás posiblemente de cada opresión hay una lucha espiritual. Hay un escenario invisible donde se libra una guerra espiritual, una batalla espiritual. Recuerde que la guerra es un espacio más grande que la batalla. La guerra es una situación no de un lugar específico nomás, sino es todos los argumentos que se prestan para mantener una división, una discordia, una enemistad, una pelea, una guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania es más que unas peleas de escaramuzas ahí, más que misiles, es una cuestión cultural, es una cuestión política, etcétera, ¿no? Y pues la guerra espiritual no tiene que ser menos, es tan latente, es tan cierta como lo que el apóstol Pablo nos ayuda a mencionar. Hoy en día tenemos muchas herramientas nosotros los creyentes para visualizar, para aprender a entender. Está la tecnología, están los libros, todo. Incluso hasta en Temu ya venden lo que yo compré. Yo compré estos lentes en Temu en apenas $8. No son cualquier lente. Este lente tiene la capacidad de que si un cristiano se pone, ve diferente. De hecho, voy a ponerme yo. ¡Wow! No tiene idea lo que yo estoy viendo. No tiene idea lo que yo estoy mirando aquí. Así no se ve nada. Yo veo solamente a Sofía ahí, a Sebas y a otros más les veo, pero no alcanzo a ver más. Pero si yo me pongo esto, ¡wow! ¡Wow! Marco, no tienes idea de lo que estoy mirando. Demonios alrededor tuyo intentando dañarte. Marco, ¡wow! Alrededor de usted hay demonios horribles tratando de dañar su matrimonio. Usted en casa, yo no puedo ver quién está ahí en casa, pero me puede imaginar lo que veo aquí. Hay un montón de huestes espirituales de maldad queriendo dañar tu vida, tu futuro, tus estudios, su familia quiere dañar, eso se ve, es espiritual, sí, con los lentes ayuda, pero hoy quiero ofrecerle a usted la capacidad, no por vía Temu, sino por vía de la propia palabra de Dios, amén, para que sepa con quién pelear, cómo pelear, amén, aleluya. Dice entonces la Escritura que lo que Pablo está poniendo aquí en evidencia es un mundo real. No es algo que me imagino, algo que el pastor es una especie de espiritualoide o alguna cosa semejante a esta, de ninguna manera. Pablo lo describe
Y Pablo está escribiendo en el final de sus días. Él sabe al final de sus días que es importante que la iglesia entienda de que hay una lucha espiritual diaria en el creyente y que éste no tiene por qué dejar en un segundo, tercero o en último plano esta cuestión espiritual que debería ser la primera en la vida del creyente. Entonces nos ofrece la Escritura 4 niveles de estas huestes espirituales, de estos gobernantes del aire. Aquí lo menciona como regiones celestes. No está hablando de color, está hablando del mundo que no podemos ver. En el aire, está hablando en la atmósfera, en la parte que está encima de nosotros como tierra, pero que sí existe. De eso se hace referencia cuando habla de las regiones celestes. Entonces menciona principados, menciona potestades, menciona gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad. Quiero que entendamos cada uno de ellos. Principados. Estos son los líderes del mal en el mundo espiritual. Del griego, la palabra principado usada es archai, o archai me parece. El significado de esta palabra tiene algunas connotaciones. Es principio, es comienzo de algo, pero también es comienzos, gobernaciones o gobernadores, y también son gobernadores principales. Cuando habla de principados, está hablando de cuestiones principales que tienen eminencia y control. Representan estructuras de dominio espiritual, queridos hermanos, en las regiones o esferas sociales. No se ve esto. Lo que ejerce un principado es una idea, es el plan para esa región, eso es un principado. Y Satanás quiere gobernar y quiere estar en control absoluto de todo. Hay un ejemplo en la Biblia, hablando de principados, quizá esto nos ayude a entender los otros 3 también, porque es algo que no vemos pero que existe. Daniel, en el libro de Daniel, este joven que recibió mucha revelación del Señor, catalogado como un profeta, como no, tenía una vida excepcional. Recuerde que Daniel en esta época, estamos hablando de un joven que vivía en Babilonia. Ellos, como parte del pueblo judío, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y este joven se desenvolvió muy bien en la sociedad, a tal punto que el propio rey de Babilonia lo tomó para que ejerza un liderazgo en el pueblo. Y le invitaba, le decía, me imagino que el rey decía, oye, dile al Dani que venga a comer conmigo en la mesa, quiero que coma conmigo. Pero él decía, no, yo no voy a contaminarme con lo que ellos comen, porque yo sé quién soy, yo sirvo al Dios viviente y yo no me voy a meter en esa casa. Entonces él decidió no contaminarse. Y en esto él hacía ayunos, dedicaba los tiempos a recibir revelación de Dios y de hecho recibía revelación de Dios. La Escritura menciona lo siguiente en el capítulo 10, versículo 13. Pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia. A veces cuando leemos estas cosas tampoco entendemos nada de qué está hablando. Aunque habla cuestiones del momento muy tangibles, muy del día a día, también está hablando proféticamente. Y mire, si leemos en otra versión vamos a aclarar un poquito más. En la nueva traducción viviente voy a leer el mismo pasaje de Daniel 10:13. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia, no está diciendo la persona en sí, sino el espíritu príncipe, el espíritu principal es lo que quiere decir, del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, mire cómo le nombra aquí, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Príncipe significa principal. Los principados no solamente son malos, ofensivos, los principados pueden ser también de parte de Dios. Miguel ejerce principados, ejerce una autoridad de protección sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Entonces los principados existen en un ámbito de los ángeles caídos, pero también de los ángeles de protección que están en beneficio para nosotros los creyentes. Entonces el ambiente espiritual existe, es lo que quiero decirles. Existe, están ahí.
Los principados existen. Ahora, el tema es que estos principados de los que está hablando Pablo son influencias, son sistemas, son gobiernos corruptos, son ideologías contrarias a Dios, son estructuras de opresión en regiones grandes. Y hemos puesto ejemplos: Irán, Venezuela, yo creo América. ¿Cómo nos dicen en Europa a nosotros? Los del tercer mundo. Que yo sepa, hay uno solo. Sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que están cubriendo, oprimiendo a América Latina, al África y otros lugares, porque Satanás, ese es el deseo de oprimir, de mantenerle regiones enteras. Estos son los principados. Estas son las ideas. Y hay cuestiones mundiales, organismos mundiales que promueven, apoyan o mantienen una estructura de este tipo. Entonces, los principados sí están a un nivel macro, gobiernos corruptos, estructuras grandes corruptas. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué debería hacer el creyente si se da cuenta de esto? Porque ¿sabe qué es lo que pasa con el creyente? Yo he escuchado a mis amigos de Venezuela, que es el caso de América Latina más cercano. Cuando no esté Maduro, yo regreso a Venezuela. Perfecto. ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Estás orando? ¿Te acuerdas de vez en cuando? Pero ¿sabe qué? La vida del creyente tiene que ser una vida de oración. Debería, no solamente cada venezolano, sino cada ciudadano de América Latina clamar, interceder por este país todos los días de la vida. Debería ser parte de las oraciones. Con el novita, nuestro novita, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero hay estructuras también, ¿no es cierto?, del gobierno que están oprimiendo, que dañan. Hay mentira, ¿sí? Hay no sé, una palabrería por ahí, o hay leyes que se quieren o no se quieren aprobar, pero también es parte de la estructura que Satanás tiene. ¿Para qué? Para oprimir a este pueblo. Pregunto, hermano, ¿qué está haciendo o qué estamos haciendo nosotros por Ecuador? ¿Estamos orando? ¿O solamente decimos, con Lucio estábamos mejor? ¿O con Rafael estábamos mejor? ¿Es esto lo que debemos decir? Debemos orar. Debemos orar, debemos interceder. El mundo o la batalla espiritual es real en el ámbito macro, a nivel de país, a nivel de ciudad. No sé si me escuche, pero tal vez el caballero a quien la ciudad le ha comenzado a llamar Melcochas. ¿Ora por él usted? ¿Sabe quién es el Melcochas? Perdón, yo solo digo lo que dicen las redes. Pero nuestro querido alcalde, ¿ora por el señor alcalde usted? ¿O solamente critica? Ve, ahora cómo está, ve. ¿Ora por él? Espero que sí sea. Es lo que debemos hacer. Nuestra respuesta en esta batalla espiritual, que sí es de su, ¿cómo se dice la palabra? No. Le compete a usted, es de su competencia. La respuesta de nosotros como creyentes es orar por nuestras autoridades. Pero es que yo no soy de la línea política de él. Lo siento. Usted es de la línea espiritual de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que orar por él. Amén. Pues la palabra en 2 Corintios, y este versículo subráyelo, póngale un recuadro, sáquelo de ahí, grábelo en su mente, en su corazón, haga alguna cosa, pero téngalo ahí, póngalo en el celular, haga alguna cosa que tenga a la mano, para que siempre se acuerde. 2 Corintios 10, 4 y 5. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Hermano, ¿entiende lo que estamos diciendo? Resulta que el cristiano comienza a decir, ay, tengo unos pensamientos ahí medio raros. Señor, lleva cautivo mis pensamientos en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Esa es la oración que debemos hacer? No. O sí también, pero no solamente eso. Resulta que limitamos nomás esto. Pero ¿sabe que hay estructuras a nivel gubernamental, mundial? Hay pensamientos, hay argumentos que no se compadecen o no se alinean con la palabra de Dios.
nuestra responsabilidad es decir, Señor, toma cautivo esos pensamientos que andan por el aire, para usar una palabra muy coloquial, que pululan por ahí. Pensamientos, sí. De pronto llegan estos jóvenes con un pensamiento diferente, ¿no? Sí, papi, estás en otro mundo, la vida ya no es como la tuya, hemos evolucionado, ahora pensamos diferente. Esos nuevos pensamientos, muchos de ellos se oponen a Dios. Nuestro deber es interceder. Amén. Las potestades, recuerde que este versículo lo tiene que guardar ahí. Las potestades, ¿cuáles son las potestades? Son fuerzas espirituales que ejercen autoridad. Dice que la palabra potestad del griego es la palabra exousia, que significa autoridad delegada, puesta allí. Entonces, si yo llego al poder como presidente de la nación, pongo el gobernador en las provincias y a su vez por medio de él se pone al teniente político, al jefe de la policía y etcétera, y pongo las autoridades. Esas autoridades son delegadas por el mismo, ¿no? Estoy hablando, no Dios, no necesariamente arriba es Dios, ¿no? Las regiones celestes, las regiones celestes. Estas entidades espirituales tienen poder para operar, ahora mire, pero en áreas humanas. Estamos hablando de, por ejemplo, adicciones, violencia, inmoralidad, que está muy generalizada. El ámbito de las adicciones es brutal. No estoy hablando solamente de drogas como la cocaína, marihuana o drogas creadas que son terribles y dañan no solamente la mente de nuestros jóvenes, sino su salud. Pero ¿qué tal del PlayStation? ¿Qué tal del TikTok? ¿Qué tal? Entonces, esta atmósfera, estas potestades que están dirigidas en un área de la vida, roban la capacidad de recibir la bendición de Dios. Estas potestades buscan controlar y buscan esclavizar. Eso es lo que pretende. Pero nosotros debemos, según Lucas 10:19, revestirnos con el poder que Jesús nos dio. Lucas 10:19, leamos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sobre todo piensa en esto, y sobre toda fuerza del enemigo. Espiritualmente tenemos la capacidad de recibir esa vestidura, por así decir, o esa investidura más bien, para recibir el poder de Dios en esto. Yo recuerdo un día, cuando tenía unos 14 años tal vez, fui investido como Boy Scout. Mi mamá llegó para entregarme para entregarme el bordón de la patrulla a la que yo pertenecía. En ese entonces era la patrulla de los toros. Entonces teníamos un lema que decía, toros siempre listos, mau, mau, mau. Después formamos la patrulla de los búfalos porque era una patrulla muy grande y yo fui investido como jefe de patrulla. La investidura nos da la autoridad, nos delega autoridad. Mire, Satanás ha delegado autoridad para esclavizar al mundo por medio de adicciones, por ejemplo, por medio de violencia, ¿sí? De violencia. Hay forajidos en todos lados. Hay peleas brutales, encarnizadas en países como Irán, Irak, Israel. ¿Usted ha escuchado de Israel, por ejemplo? Desde que yo tengo uso de razón, este país vive en guerra. Desde que yo he comenzado a ver las noticias, he escuchado que Israel está en guerra, que la Franja de Gaza, que Palestina, que Cisjordania, que no sé qué, toda la vida. Hoy no es la excepción. Quizá hoy más que nunca esa guerra está tan latente. La guerra espiritual sobre violencia, sobre adicciones, sobre esclavitudes, hoy en día es tan real también. Aunque el cristiano se haga de la vista medio ciega o de los oídos sordos, existe. Y la Escritura también existe y nos dice que nosotros tenemos en cambio un poder investido de parte de Dios para enfrentar estos poderes del enemigo. Tenemos que usarlo. No puede ser que un cristiano llegue y diga, pastor,
en el colegio de mi hijo hay muchachos que están vendiendo droga y a mi hijo también ya está con eso. Ya le encontré en el bolsillo tales cosas. Ore, por favor. Ora tú, pues. Si eres el padre, si eres la madre. Perdón que les hable así en este tono. Es una guerra. No es la guerra del pastor, es su guerra. Es su guerra. Que yo pueda decirle, pastor, ore por mí, porque necesito poder, necesito paz porque estoy luchando, estoy peleando esta batalla. Ayúdeme en oración. Eso es diferente. Pero que entienda que su batalla es tan real y que pueda pelearla. Amén. Primera de Juan 4:4 también dice, hablando de lo mismo, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces sí, la cuestión sobre adicciones, violencia, inmoralidad puede ser muy fuerte, pero mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Hay que asegurarnos que nuestros hijos tengan la misma investidura. Amén. Yo escuché en estos días a un pastor que le preguntaban, ¿le obligarías a tus hijos a conocer a Cristo, a ir a la iglesia? Y dice, sí, por supuesto que lo obligaría. Si no quiere, yo le voy a obligar, porque es parte de lo que él necesita, o es lo mejor que necesita él. Entonces le voy a obligar. Mientras esté en mi casa, yo le voy a obligar a ir a la iglesia, a mirar las cosas de Dios, a estar pendiente de las cosas importantes de la vida. Ya si toma la decisión después de la mayoría de edad de hacer otra cosa, es su vida, pero yo, mientras él esté aquí, yo lo voy a obligar. Así decía este pastor. Interesante, como padres, ¿qué hace usted como padre hoy en día? Ya, pues así dice él, así piensa. Ya, y hay que respetar, pues. ¿Sí o no? Ya hay que respetar, pues. No, ya, ¿qué se puede hacer? No, querido hermano, pelee esa batalla. Recuerden, ya vamos a ver que no es su hijo, no es la persona, es la batalla. Número 3, vamos rápido. Los gobernadores de las tinieblas. Es una influencia de mal de este mundo también, en este mundo. Pero mire, la palabra usada es cosmocrator. No terminator, sino cosmocrator. Que significa gobernadores mundiales de las tinieblas. Son los responsables de propagar oscuridad espiritual. Escuche lo que le digo, parece que fuera antagónico. ¿Cómo se puede propagar la oscuridad? La luz se propaga. ¿Cómo se propaga la oscuridad? Wow, es increíble, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Es como que usted está muy pendiente de vivir en una vida de luz y prende su foquito espiritual. Y la forma de prender es orando, leyendo la palabra, yendo a los tiempos de la iglesia que provee de discipulado, de cultos de adoración, etc. Entonces usted prende la luz espiritual y Dios viene y la apaga. ¿Para qué te vas? Usted prende la luz, quiero irme al culto de las 8, ándate a las 8:30. Así es el enemigo. Sí, no quiero llegar antes que se acabe la adoración en la iglesia y llega cuando ya están comiendo los hermanos afuera. Entonces cuando eso sucede, Satanás dice, vamos bien, así te quiero ver. No alcanzamos a ver esto. Cómprese las gafas. Cómprese las gafas. Hoy es un buen tiempo para comprar esas gafas espirituales y mirar lo que está sucediendo alrededor suyo. Amén. Nos aferramos a un sistema del mundo que promueve valores contrarios al mundo, al reino de Dios. Es más importante lo que dicen del mundo que lo que dice la palabra de Dios. Le damos más credibilidad a lo que dicen los científicos, los investigadores y bla, 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 antes de lo que dice la palabra de Dios. Más crédito ahí en ello. Ahí ha ganado terreno el enemigo. Este gobernador de las tinieblas está justamente haciendo lo que tiene que hacer, ofreciéndole oscuridad, confusión, rebelión contra Dios. Nada más y nada menos, queridos hermanos. El enemigo está ganando terreno. ¿Qué hacemos nosotros? Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Si se está propagando la oscuridad, usted es luz. ¿Qué dice la Escritura acerca de usted? Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. No se puede esconder. Efesios 5:11, más contundente todavía.
no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Pero no, hoy en día estamos en septiembre, agosto, septiembre, estamos julio, agosto, septiembre, ya llega septiembre y ahora ¿qué disfraz me compraré para Halloween? La vez pasada estuve de bruja, ahora voy a estar de diablita. Sí, eso voy a comprarme. Entonces participa en Halloween, estoy hablando de cristianos. O le lleva a la hija o a la nieta, le vestí de brujita, qué linda, y fotos y todo. No es luz, más bien está propagándose la oscuridad a su vida. Tremendo, ¿no? Parece mentira, parece chiste, parece exageración, pero así es, sutilmente controla el enemigo por medio de estas pequeñas cositas. Y le mantiene con criterio, pastor, exagerado usted, ya, sáquese ese chip de la cabeza, libere su mente, estamos en un mundo globalizado. Halloween es una fiesta cultural, mundial, las brujitas hasta lindas se les ve. Parece, ¿no? Parece lindo. No tengas, dice la palabra de Dios, nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas. Es decir, cuando usted ve algo, ¿por qué le estás poniendo eso a tu hijo? ¿Sí sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Has estudiado? Explíquele si no sabe. Número 4, o la cuarta esfera espiritual, hace referencia a las huestes espirituales de maldad. Y sí tenga mucho ojo, querido hermano, porque son ejércitos demoníacos, también en las regiones celestes, pero cuyo nombre significa en griego neumáticos. Neuma, que viene de espíritu, de no carnal, de etéreo, de lo opuesto a lo que se ve, a lo que se toca, pero que existe. Es un espíritu demoníaco, porque la siguiente palabra de maldad es en cambio ponería, sería la palabra, no es ponería de poner, sino es la palabra en griego, que significa depravación, que significa malicia, que significa complot, que significa pecado. Entonces lo que está diciendo es que hay unas huestes, sí, espirituales, pero de depravación, de malicia, de complot, de pecado. Estas huestes se mueven también en el ámbito espiritual y se mueven entre dos dedos del ser humano. Estos dos. Se mueven en su mente, en sus pensamientos. Ahí están, vivos, oprimiendo espiritualmente, atacando emocionalmente. Se desarrolla por medio incluso de los sueños, de las conversaciones. Ahora, ¿qué hacemos nosotros entonces? Efesios 6:13, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Es revestirnos de su armadura. Ahora, cuando la palabra dice que podamos tomar la armadura de Dios, implica, queridos hermanos, que vayamos apropiadamente a pelear. Hay reuniones que tienen su carácter, ¿no? Por ejemplo, si le van a usted a condecorar de algo que ha hecho bueno, muy probablemente si es en el salón de la ciudad o en un lugar especial, usted va a ponerse futre, dirían los antiguos. Futre es de elegante, de terno, de traje, ¿no es cierto? Y va a recibir su premio. Sería, ¿no? Yo sé que alguien puede ir en chancletas, incluso ni vio bien si era el par, coge la una y la otra, no importa, con tal de irme de este lugar nomás, y llega en una pantaloneta sucia, camiseta ahí medio fea, y llega a recibir el premio. A más de que la gente le va a ver feo, usted no está apropiado para eso, más bien va a deslucir, el premio no va a lucir usted, pero mal. La guerra espiritual es un espacio también verdadero, certero. ¿Cómo va usted allá? ¿Usted cree que los soldados que están en la guerra van en chancletas, en BBD, están experimentando fríos extenuantes en zonas de guerra
y van con pijama. No, tienen que ir apropiados, ropa de guerra, revestidos, buenos zapatos, armamento obviamente, pero todo esto tiene que ser acorde a lo que están experimentando. Y la guerra espiritual es tan cierta, tan contundente, pero también la obra o la respuesta del cristiano es tan defectuosa. Sí, dice, orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Y nosotros nos acordamos de orar cada 15, cada 20. Ah, cierto, hay que orar. No estamos apropiados. No estamos entendiendo lo que significa todo lo que la armadura de Dios representa para nosotros. Pero vamos a hablar al final de esto. Pero rápidamente, querido hermano, quiero recapitular todo lo que hemos dicho. Hay 4 esferas, ¿no es cierto? Esto significa que no estamos solos, que es una batalla real. El enemigo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Cristo, ahora esto es muy importante, Cristo ya venció en la cruz, queridos hermanos. No peleamos nosotros hacia la victoria, sino desde la victoria. ¿Sabe qué? Cristo al morir en la cruz nos dio libertad, nos libertó. Pero otra cosa es que yo experimente eso en mi vida, pero Él ya lo hizo. Es que Cristo tiene que ir a andar atrás de nosotros. A ver, muero por vos, mijo. Muero otra vezita por ti porque te parece que estás necesitando. En pecadito andas, ¿quieres que muera por vos, mijito? No, Cristo ya murió. Una sola vez. Él ya nos ofreció la victoria. Está una plataforma llamada victoria en la cruz de Cristo. Usted y yo tenemos que caminar sobre esa plataforma. Entonces, cuando hay un problema, una situación difícil, usted tiene que orar y decir, por la sangre de Cristo, por sus llagas, yo soy sano, soy salvo, estoy libre de. Entonces tiene que caminar en la victoria, no hacia la victoria. Sí, espero que se entienda esto, ¿no? Cristo ya venció y nosotros peleamos desde la victoria, no hacia la victoria. La batalla es invisible, sí, es verdadera, sí, pero tiene lugar en espacios donde usted y yo no podemos ver con los ojos naturales, tenemos que ver más allá. Y eso usted va a darse cuenta en su tiempo de lectura de la palabra, en su tiempo de oración, en su tiempo de intercesión. Ahí se va a dar cuenta. Pero cuando no toma tiempo para orar, no toma tiempo para estudiar la palabra de Dios, entonces su óptica es muy diferente. Usted se amolda más al mundo porque está muy perceptivo de recibirlo del mundo antes que lo que dice la palabra de Dios. Regiones celestes. La palabra usada son euporáneos, que significa sobre el cielo. Y aquí el apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión, pero revela verdades espirituales súper profundas, súper profundas. Esta verdadera lucha que tenemos, porque si no, mire, Pablo dice, nuestra lucha no es contra tal o cual. Sí, hablando de nuestra lucha, no es pasado. No dijo el apóstol Pablo, ay, la lucha que yo tuve. Sí, la lucha que experimenté, ni sabes. Cuando yo recién conocí a Cristo, esto fueron, no, dice Pablo, nuestras luchas son. No son contra carne, contra sangre, contra personas, no es contra la suegra, contra la esposa, es contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué hacer pero nosotros? 3 cosas. No, más que cosas, 3 argumentos válidos para que nosotros podamos enfrentar esta guerra, esta batalla invisible. Número 1, tenemos que entender el campo de batalla espiritual. Cuando usted va a pelear, tiene que entender en qué ámbito usted está peleando. Si es en el asunto natural, fíjese cómo son las guerras ahora. Por hacer un poco medio chistoso, pero hoy en día es, están queriendo llevarse a nuestro territorio. Espérate un momento, este botoncito, ¡ping! Entonces manda un misil. Así son las guerras ahora, ¿no? Entonces recibe una carga de misil el país, nos atacaron con misil, toma vos también. Y comienzan la guerra de misil, ¿no? Y por ahí metieron una infantería y con tanques de guerra y no sé, entonces el otro también responde de la misma manera. Porque así tiene que ser, tiene que responderse de la manera adecuada. Entonces, si usted
En primer lugar, tiene que entender el campo de batalla. ¿En qué esfera está? Si es en el ámbito de los principados, si es en el ámbito de las potestades, si es en el ámbito de los gobernadores de las tinieblas o es en el ámbito de las huestes espirituales de maldad. Por lo general, las huestes espirituales de maldad son las que nos atacan directamente a nosotros. Directamente. Hay un espíritu atacando mi vida, ¿sabía usted? Mi vida. Le voy a contar cuál es. Hay un espíritu cada día, se levanta antes que yo. Y me dice, no te despiertes, no te levantes. ¿Qué haces? ¿A dónde te vas? Queriendo ir a orar, a leer la palabra un rato. ¿A dónde te vas? Duerme, te ves cansado. Se te va a subir el cortisol y te va a afectar a tu salud. Duerme, mi hijo, duerme. Hay otro que dice, y a vuelta leyendo la Biblia. ¿Entiendes lo que lees? No entiendes nada, ¿para qué entonces lees? Y así hay otros más. Seguro están muy cerca también de la vida de todos nosotros, todos ustedes. Entendamos que no es una pelea contra sangre, contra carne, contra personas. No es contra el jefe, no es contra el cónyuge, no es contra el político de turno, no es contra el vecino, es mucho más allá. Aprenda a distinguir dónde está el enemigo y responda de una manera adecuada, ¿sí? Si hay sistemas, hay mentiras, hay tentaciones, hay confusión, entonces trátelo desde este punto de vista y póngale al Señor, no entiendo, Señor, no sé por qué me pasa eso, ayúdame a entender, permite que tu palabra me aclare esta situación. Entonces eso es hacer guerra espiritual. La guerra espiritual no es saltar un día y ponerse bravísimo, fuera Satanás en el nombre de Jesús. Sí sirve, pero si está acompañado de enséñame, Señor, a discernir, ayúdame a entender, dame sabiduría para saber responder. ¿Sí nota la diferencia, mi hermano? Amén. Por lo menos alguien. ¿Cómo aplicamos entonces esto? No ataquemos a personas, más bien discierna el verdadero origen del conflicto, ore antes de reaccionar, pídale discernimiento a Dios y clame por la ayuda de Dios. Amén. Número 2, ya dijimos que primero entendamos el campo de batalla, pero número 2, identifique al enemigo real. ¿Cuál es realmente el enemigo? Pablo menciona, ya hemos visto que hay una jerarquía, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Esto no es fantasía, queridos hermanos, esto no es Hollywood. Yo me venía, mientras llegaba ahora, o mientras me iba, creo que era a Baños, a la celebración de nuestra filial, yo venía pensando, digo, que el mundo se ha encargado de mostrarle a Satanás como un ser infernal feísimo, con unos cuernos así, con unas caras así horribles, de tal manera que ¿quién se va a acercar a él? Nadie. Pero no es esa la forma en que el diablo se presenta, el enemigo se presenta de la forma más atractiva, más linda. Y yo dije, wow, se equivocó el mundo, pero esto no es obra de los cristianos, es obra del mundo mismo. Le ha mostrado así para que aparentemente tenga un miedo, pero realmente el asunto es que el cristiano también y la gente en general se está acercando a este feo que le dice el mundo, pero él es muy atractivo. Él usa sutiles cosas, sutiles pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, hoy está de moda en esta época, ideología de género. Lo que te sientas, eso eres. Y no estoy hablando solamente de hombre o mujer, estoy hablando de lo que te sientes. Por ahí salen memes y chistes, no, yo me siento jirafa, entonces soy jirafa. Pero ¿qué dice el mundo? Respétale, si él se siente jirafa, ha de ser, pues. Tienes que respetar. Eso significa acomodarse espiritualmente. ¿Sí ve? Pero en cambio tiene que usted aprender a discernir. No, o sea, y no quiero hablar de ese tema en realidad, pero solamente era un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos pensamientos. Esas son cosas antiguas, papi, así ya no se piensa ahora. Los jóvenes de hoy somos diferentes.
no tienen estima el matrimonio, no tienen estima una crianza saludable para sus hijos. No, ahora respetan a los hijos, sea lo que se hagan, lo que hagan. Hijos golpeando a sus padres, padres con temor de sus hijos. Y así es normal hoy en día. Esto es una guerra espiritual, hay que tratarla espiritualmente. Tenemos que entender que el enemigo es real y hay que identificar poniéndole nombre y apellido. Por eso hoy día hemos cantado, espíritu de temor, huye. Lo que pasa es que muchos cambian la letra y en vez de decir espíritu de temor, dicen fluye. Con sus hechos lo están diciendo. ¿Por qué fluye? Porque están metiéndose, por ejemplo, películas, por ejemplo, música, antros, etc. Se dicen cristianos, se dicen espirituales, pero están abriendo puertas y recibiendo mucha información que le hace más bien acrecentar en toda esta ola de temor. No es fantasía, no es superstición. La Biblia es clara, el mundo espiritual es real y afecta nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras relaciones. Afecta, queridos hermanos. ¿Qué hacer nosotros? Nuestra vida tiene que ser una vida de oración, una vida de comunión con Dios, porque eso será lo único que nos posiciona o nos da autoridad a nosotros para ser guerreros espirituales. Resulta, querido hermano, que hoy le estoy a usted diciendo con la palabra de Dios que todos estamos en una guerra espiritual. ¿Cómo estamos en el campo de batalla? ¿En pantaloneta, en chancletas? ¿O estamos realmente preparados con toda la armadura de Dios? Espero en el Señor que todos estemos enteramente preparados para presentar defensa, no solo del Evangelio, de lo que hemos recibido, sino de lo que el enemigo quiere hacer en nosotros y pelear esta batalla de la manera contundente. Efesios 6:13 nos da la respuesta, porque ¿qué debemos hacer entonces? Sería la pregunta número 3, o una pregunta al punto número 3. ¿Qué debemos hacer entonces? Si ya nosotros hemos entendido el campo de batalla, identificamos al enemigo, ahora ¿qué debemos hacer? Efesios 6:13 al 18, Pablo nos da las herramientas espirituales, describe la armadura de Dios y las armas espirituales, que dice que son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración constantes. Pablo nos da las herramientas necesarias para poder luchar contra las armas humanas. No es con gritos, no es con chismes, no es con venganza. Si me hace eso, yo le hago el doble. No de esa manera se pelea en oración. Se pelea en oración. Hacen una injusticia con usted en el trabajo. ¿Cuál es su respuesta? Orar. Orar debería ser la respuesta. Clamar delante de Dios. Pedir discernimiento de parte del Señor. ¿Está peleando sus batallas en las fuerzas carnales? ¿O está peleando con la fuerza o con las armas que Dios nos ha provisto? Una vida de discernimiento, una vida de oración, una vida de confianza. Entonces nos posiciona a nosotros como guerreros espirituales. Pero sin eso estamos desprovistos. Es como poroto en ceviche. No sirve, no tiene nada que ver. Llega usted a la guerra espiritual, a ver, ¿con quién es la pelea? ¿Con quién? No veo a nadie yo. Claro, no ve a nadie porque no puede discernir espiritualmente. Porque tiene necesidad de dar espacio como prioridad en su vida a la oración, al estudio de la palabra, porque por ahí va a venir el discernimiento espiritual. Por ahí va a venir. Y no se trata de pelear y atacar, que alguien venga y diga que esta cuestión, no sé, de nuevas ideologías humanas son verdaderas o son factibles en la vida de un creyente, es acomodarse al mundo. Y Romanos 12:1 y 2 dice que no debemos hacer esto, que más bien debemos renovar nuestra mente, cambiarla, no acomodándola al mundo, sino acomodándola a la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a acomodar a la palabra de Dios si nunca leemos?
Si nunca estamos en la presencia delante de Él, más fácil es acomodarse al mundo, porque no conozco la otra parte. Si ve dónde empieza a perder el creyente, en su falta de oración, en su falta de contacto con la palabra de Dios, en su falta de contacto con el pueblo de Dios, adorando y alabando su nombre. Hay pensamientos modernos, no es necesario congregarse, pero Hebreos dice, libro de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El ámbito espiritual es poderosísimo. Pero buenas noticias, Colosenses 2:15. De esa manera desarmó escuche bien, a los gobernantes y a las autoridades espirituales. No dice desarmará. Dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando Pablo? De Cristo Jesús. Debemos entonces estar alertas. Nuestro llamado es a estar firmes. Nuestro llamado es a estar equipados espiritualmente. Ese es el llamado. Entonces la Iglesia Cristiana de las Américas dice, tenemos un espacio los miércoles para aprender de la palabra de Dios. Somos 300 tal vez, 400 acá, llegamos 50. El resto no necesita. Yo le hago una invitación todavía aquí, queridos amigos y hermanos, amigos también que nos ven por las redes. Cada miércoles estamos aprendiendo la palabra de Dios, información muy importante para nuestra vida espiritual. Sería lindo contar con su presencia. Lo hacemos porque tenemos necesidad, no porque sabemos, sino porque queremos entender y saber. Cada domingo estamos adorando al Señor, alabando su nombre, exaltando su nombre, compartiendo con los hermanos, teniendo un tiempo de comunión. Esto nos ayuda, nos da más pasión, nos da más fuerza para seguir en esta batalla o en esta guerra espiritual. Entonces debemos estar alertas, firmes, equipados, queridos hermanos, no dándole espacio al enemigo. No sé si a usted le pasa, pero cuando hay un desfile del ejército en las ciudades, cuando es fiestas de independencia o algo así, y comienzan a sonar esas canciones, no sé, el espíritu como que se crece, como que yo me creo un guerrero. ¿Le pasa a usted eso? Entonces hay aquella canción ecuatoriana que dice, Juan Manuel, Pedro, Carlos, soldado, y ya ganas de ser así ya. ¿Sí o no? Usted va al desfile y ya va antes marchando, ya llega así, porque está con el espíritu así. Eso es bueno, porque crea un ambiente, un espíritu apropiado para. No se pierde estos espacios en familia. Aquí son los espacios para adorar a Dios, para que nos sintamos como hijos de Dios, para que sintamos del poder de Dios. Hoy día cantamos, espíritu de temor, huye, espíritu de todo lo que piense usted que está atacando su vida, huye, huye, huye. ¿Sabe por qué? Hay que tener la convicción en el corazón nuestro de que Cristo ya ganó la victoria, ya ganó la batalla, nos ofreció victoria, amén. Lo hizo en la cruz. Todo lo que hacemos aquí no tiene sino el fin de prepararnos para la batalla espiritual, que le voy a decir un chisme, espíritu de chisme. Fuera. Alguien por lo menos dijo, uy, espere, pero después de contarle. Un chisme. La batalla nunca va a terminar. Es un buen chisme. Pásela a la persona a su lado. Nunca vas a dejar de pelear. Dígale, nunca vas a dejar de pelear. Todo el tiempo va a estar ahí. Le invito a cerrar sus ojos, a ponerse de pie usted y todavía no se vaya, no quiero que se vaya todavía, sino después de esta oración. Ahí en su casa también, si puede cerrar sus ojos, permítame orar por usted, por su familia. Digámosle al Señor, creyendo lo que estamos diciendo, Espíritu Santo, te imploramos, Señor, desata tu poder y tu fuego en nuestras vidas ahora mismo.
En el nombre de Cristo Jesús rompemos toda cadena, destruimos toda obra de maldad y declaramos la victoria sobre todo enemigo. Levantamos nuestras voces y nuestra actitud en guerra espiritual, sabiendo que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Clamamos tu protección divina, Señor, y cubrimos nuestras vidas y nuestras familias con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Todo plan del enemigo es destruido ahora mismo, en este momento. Nos levantamos, Señor, con autoridad delegada por ti, por tu Hijo Jesucristo, esta autoridad divina, con el poder del Espíritu Santo, y declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Te damos gracias, Señor, porque con tu fuerza y tu poder nada ni nadie podrá detenernos. Ni nada ni nadie podrá paralizar tu protección, tu amparo y tu fortaleza en nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, porque en ti tenemos la victoria. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este tiempo de familia. Semana a semana estamos invitándoles para que sean parte de este espacio maravilloso que es aprender de la palabra de Dios para poder vivirla. Gracias. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. ¿Ha estado planeando